Comparto. Aquí está grabando en la nube. Bueno, muchas gracias. Ander, pues seguimos. Siguiente. Bueno, los riñones tienen un mecanismo especial de retroalimentación que llamamos túbulo glomerular. Entonces, esta retroalimentación es importante porque nos va a ayudar a asegurar la llegada constante de cloruro de sodio al túbulo distal y además nos va a ayudar a evitar las fluctuaciones falsas en la excreción renal que de otro modo tendrían lugar. Entonces, este mecanismo de retroalimentación actúa de dos maneras. Primeramente es la retroalimentación arteriolar eferente y después la retroalimentación arteriolar eferente, que dependen del complejo yuxtaglomerular. Como hemos ido comentando, el complejo yuxtaglomerular pues es la mácula densa y las células yuxtaglomerulares. La mácula densa pues son células en la porción inicial del túbulo distal que están en contacto con las arteriolas. Y las células yuxtaglomerulares, pues están en ambas paredes de las arteriolas. Siguiente, voy a explicar ahorita cómo funciona. Por favor. Bueno, al haber una reducción de cloruro de sodio en la mácula densa, pues como sabemos, estas células perciben los cambios en el volumen que llegan al túbulo distal. Al reducir la concentración de cloruro de sodio, pues se reduce, por lo tanto, la filtración glomerular. Esto hace que se disminuya la velocidad de flujo que llega al asa de Henle. Al disminuir la velocidad del flujo, por lo tanto, va a haber una mayor reabsorción en la rama ascendente del asa de Henle. Es decir, se reabsorbe más en el asa de Henle y al llegar a la mácula densa, disminuye esa cantidad de cloruro de sodio que teníamos. Entonces, la reducción del cloruro de sodio tiene dos efectos. Número uno, que se reduce la resistencia al flujo sanguíneo en las arteriolas aferentes, lo que va a elevar la presión hidrostática glomerular y va a ayudar a normalizar el filtrado glomerular, perdón. Y número dos, se aumenta la liberación de renina en las células yuxtaglomerulares. Y pues al liberarse la renina, sabemos que se convierte en angiotensina 1, después angiotensina 2 y va a generar la vasoconstricción arteriolar eferente. Todo esto porque hay una disminución de la presión, pues, para que se mantengan los niveles normales del filtrado glomerular. O sea, básicamente es que se reduce el filtrado glomerular, hay una disminución de la velocidad de flujo en el asa de Henle, lo que llega a la mácula densa disminuye, y esta reducción de cloruro de sodio pues va a tener esos dos efectos. Estos dos componentes del mecanismo son importantes porque pues nos ayudan a autorregular el filtrado glomerular cuando haya cambios bruscos de presión arterial. Bien. Bien. Y ya para terminar, pues tenemos otro tipo de autorregulación, que es la autorregulación miógena del flujo sanguíneo renal. Llamamos mecanismo miógeno a la capacidad de los vasos sanguíneos al resistirse al estiramiento durante el aumento de la presión arterial. Es decir, va a haber un aumento de presión y este aumento de presión va a hacer que se estire la pared vascular. Al estirarse la pared vascular, va a haber una mayor entrada de calcio. Esto va a generar que se dé una contracción. Entonces, al contraerse el vaso, impide que haya una distensión excesiva del aumento de la resistencia vascular. Y pues va a ayudar a impedir un aumento excesivo del flujo renal y del filtrado glomerular. Es decir, aumenta la presión, se estira el vaso, se estira la pared del vaso, se genera una contracción y con eso va a haber que hay un aumento de la resistencia vascular. Entonces, esa es otra forma de cómo podríamos regularlo, el flujo sanguíneo renal. Algunos autores comentaban que pues no era tan importante, pero se dice que es importante para proteger pues al riñón de las lesiones por ejemplo, de hipertensión. Bien. Y ya sería. Bueno, hasta aquí llevamos hasta lo que es
lo que es el filtrado glomerular. Vamos a poner unas diapositivas a ver si salen. ¿Sí está viendo una foto que estoy pasando por ahí? Sí. Sí, está bien. Bueno, ya estoy aprendiendo un poquito más de esto. Bueno, aquí vamos a hacer después les voy a pasar una síntesis de todo lo que han explicado en todas estas 2 semanas, en una forma más detallada, en una forma sintetizada, mejor dicho, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí si no se ve me avisan, ¿de acuerdo? El riñón, pues generalmente, primeramente, para poder estudiarlo necesitamos verlo como un todo. En la filtración glomerular no se puede concebir simplemente hablando que el riñón pasa el 20% por los 2 riñones y se pasan hacia la cápsula de Bowman 180 litros al día, ¿verdad? Entonces, para poder lograr todo esto, el riñón, pues se requieren muchos procesos a nivel tubular, y para poder filtrar esos 180 litros se requieren la participación pues tanto el túbulo proximal, las ADG, la porción ascendente, los túbulos colectores, incluso hasta los mismos conductos urinarios ya urológicos propiamente dicho, ¿no? Entonces aquí vamos a ver lo que son, entender un poquito la fisiopatología de las enfermedades dependiendo de los distintos componentes que tiene el riñón. Hablando principalmente, empieza lo que es con la presión arterial y con el flujo sanguíneo que proviene de la aorta. Entonces, cualquier alteración que nos afecte el volumen sanguíneo a nivel arterial sistémico nos va a producir alteraciones también en el riñón, que el riñón se tiene que defender para mantener esos 180 litros por día o 125 mililitros por día para poder participar en el mantenimiento del volumen extracelular. Primeramente, ese es el objetivo de todas las funciones del riñón, de mantener constante el volumen de líquido y el plasma, principalmente el líquido extracelular. ¿Para qué? Para que funcionen adecuadamente las células. Cuando hay un desbalance en el riñón, en las funciones del riñón, a la larga no va a venir la enfermedad y no va a venir el edema o las alteraciones en las membranas celulares y la disfunción celular en todos los órganos del organismo, desde el cerebro hasta el propio músculo. ¿Hay alguien? Melissa acá entrar, ya está. Ok. Y hablando principalmente, ¿cuál es la principal patología? A ver, Alejandra López, la principal patología que nos puede afectar en el riñón a nivel sistémico y lo más frecuente que existe, que es el gran porcentaje de los pacientes, son 2 enfermedades. ¿Cuál es la que afecta a nivel sistémico, principalmente los vasos sanguíneos grandes? Una insuficiencia renal. Puede ser, pero la patología primaria frecuente en esto, ¿cuál sería? La hipertensión. Hipertensión. La hipertensión arterial. Bueno, vamos a empezar con la hipertensión arterial. En primer lugar, está la presión en 160/100, por ejemplo, y el paciente está sintomático. Entonces, el paciente no tiene ni náuseas, ni vómitos, tinitos, ni cefalea, ni nada. Es un paciente asintomático totalmente, pero nos está poniendo en estrés hacia las arteriolas del cerebro, las del corazón, la de los ojos principalmente, y la de los riñones, la arteriola aferente principalmente. Pero siquiera cuando menos el riñón se protege. ¿Por qué? Porque hay una vasoconstricción de la arteriola aferente. El paciente tiene un estado hiperadrenérgico o un aumento en la sensibilidad de los sensores del calcio a nivel de las arteriolas, y eso hace que se constriñan.
a nivel cerebral y a nivel cardíaco y los otros órganos, también se estará defendiendo ahí esos órganos. ¿Quién es el que defiende para que no haya una hemorragia a nivel cerebral o a nivel en otras partes? ¿Cómo se llaman esas estructuras a nivel sanguíneo? Los vasoreceptores. Bueno, actúan a través de los vasoreceptores que hay en el callado aórtico, que existen también en otras, en las carótidas, y nos liberan ciertas sustancias allá. Pero a nivel sistémico, que nos hacen como, para que esa presión tan grande no llegue a esos órganos hasta cierto nivel, ¿cuáles son los mecanismos de protección de los órganos? ¿Cómo se le llaman? Que ahí están los receptores alfa 1, alfa 2 y receptores beta, beta 1 y beta 2 también de la noradrenalina, adrenalina. Que cuando quieren bajar la presión, pues tienen que ustedes pueden bloquear esos receptores. Unos y otros no. El sistema nervioso simpático. Las arteriolas. Así con las arteriolas que están en... todavía las arteriolas contienen músculos y las arterias de tamaño mediano también, pero a nivel arteriolar existe, antes de que lleguen los capilares, existen las arteriolas que contienen un músculo y se contraen por la ausencia, o por la, no ausencia, sino mayor actividad a la adrenalina y noradrenalina. Entonces es un mecanismo de defensa. Pero esos mismos mecanismos de defensa, si ya se hace enfermedad y ya persiste la hipertensión arterial, a la larga se pueden vencer. ¿Y qué nos sucede en el corazón y en los músculos cuando hay una vasoconstricción permanente en todos ellos? Hipertrofia. Isquemia. Isquemia, exacto. Va a haber isquemia. Entonces, ese es uno de los mecanismos de lesión orgánica en cualquier parte. Pero en el corazón, las arterias, no existen las arteriolas, existen arteriolas a nivel cardíaco. ¿Se acuerdan ustedes? Por ejemplo, viene la arteria circunfleja, la descendente anterior, la derecho, y todas las coronarias. Tienen arteriolas, el corazón tiene arteriolas. No. No, ¿verdad? Entonces es fácilmente que el corazón, ¿a qué se va a someter si hay hipertensión? ¿A qué se van a someter los vasos sanguíneos de las arterias coronarias? A unas fuerzas de presión. ¿Y cómo se llaman ese mecanismo de respuesta miógeno que hay de protección que tienen todas las arterias, principalmente las del corazón? Y que la tiene el ventrículo izquierdo también. Es cuando sometes a cualquier, incluso lo podemos pasar hacia cualquier situación que implique tensión. ¿Cómo se llama esa ley? Hay un estiramiento. De Frank Starling. Exacto. La ley de Frank Starling existen en todas las arterias y arteriolas. Unas se rigen porque hay mecanismos de defensa, por ejemplo, en las arteriolas a nivel periférico. Y se rigen también las arterias coronarias también. Entonces, hablaban de un reflejo miógeno que existe en todas partes. Entonces, en el corazón, ese reflejo miógeno, ¿qué va a hacer que pase con la capa media? Ya sabemos que hay capas concéntricas y capas también de una forma que están longitudinales en las arterias. Entonces, ¿qué pasa con la capa media muscular en todas las arterias cuando hay hipertensión? Se vasodilata. Primeramente se vasodilatan y al tener tanta vasodilatación después... Va a entrar calcio. Entra calcio, como dijeron ahorita, hay mayor actividad. ¿Y qué sucede cuando uno hace ejercicio? Hipertrofian. Se hipertrofian. Entonces se hipertrofian, aumenta la capa media y posteriormente esa tensión en la pared, en el endotelio, va causando daño y ese daño va a dar una sustancia que se llama endotelina, que va a tener mayor predominancia que el óxido nítrico. Entonces se van a estrechar y también pues va a hacerse una lesión endotelial y posteriormente se va a ir depositando calcio.
Entonces ya es lo que llamamos arteriosclerosis. Entonces, ¿cuál es la principal lesión que hay entonces en la hipertensión arterial de larga evolución? Sería la arteriosclerosis. La arteriosclerosis. Entonces, esa misma tensión que existe en el corazón existe en los vasos renales. Entonces, la arteriola aferente, que está constantemente constreñida, ¿qué va a pasar al final cuando ya la hipertensión es muy severa? Se va a hipertrofiar y va a quedar hipertrófica constantemente. Y al estar hipertrófica, ¿qué va a pasar con la sangre en el glomérulo? Va a disminuir el flujo. Y al disminuir el flujo, ¿qué pasa con el riñón, con el glomérulo? Pues hay isquemia. Hay isquemia, pero inicialmente para poder compensar eso en una forma normal, antes de que se llegue a la enfermedad y que haya isquemia, hay un aumento en la presión intraglomerular en forma inicial por un aumento. Al momento, aquí vemos con lo que me platicaste ahorita hace un momentito, Fátima, es de que hay una disminución, cuando hay una constricción de la arteriola aferente, hay una disminución del flujo glomerular. Y al ver una disminución del flujo glomerular, hay una disminución del filtrado también. Y posteriormente va a haber un menor aporte de agua, porque se va a absorber más sodio y más agua en el túbulo proximal. Pero posteriormente se va a seguir absorbiendo sodio y menos agua cuando va subiendo en la rama ascendente del asa de Henle. Entonces, ¿qué pasa con el aparato yuxtaglomerular en forma normal, fisiológica? Aumenta la renina, por lo tanto, también en forma normalito, aumenta también la angiotensina 2, y la angiotensina 2 para poder controlar eso, ¿qué va a hacer en la arteriola aferente? En forma normal. La va a dilatar con el óxido nítrico y las prostaglandinas. No, bueno, antes de que empiece todo eso, en forma normal, va a haber una vasoconstricción. ¿Y qué va a pasar al haber una constricción de la arteriola aferente y otra de la arteriola eferente? Entonces compensa la baja de flujo a nivel glomerular y aumenta la presión hidrostática y por lo pronto mantiene el flujo sanguíneo renal, lo que es la presión intraglomerular y el filtrado glomerular. Es un mecanismo de retroalimentación para poder mejorar el filtrado glomerular. Bueno, hasta en ese momento todo va bien. Doctor. Sí. A mí me quedó una duda. La angiotensina. Sí. Constriñe la arteriola eferente. La eferente. Entonces, la aferente se constriñe por la adrenalina y noradrenalina y la endotelina. Como la hipertensión constriñe la aferente. Aquí la hipertensión constriñe la aferente, pero al momento de haber constricción de la aferente, ¿qué pasa con la presión intraglomerular con la presión intraglomerular, la presión hidrostática? Disminuye y es cuando se secreta la angiotensina 2. Exacto. Y esta va a constreñir la eferente. Entonces va a seguir constreñida la arteriola aferente, pero después se constriñe la eferente. Y al constreñirse la eferente como una respuesta a la disminución del flujo, a la disminución del filtrado glomerular, entonces, ¿qué va a pasar en forma secundaria con la presión intraglomerular? Aumenta. Se normaliza. Se normaliza y entonces, ¿qué va a pasar con el filtrado glomerular y la captación de sodio, la captación de agua? Va a regresar a lo normal y al momento de haber más flujo a nivel de la mácula densa y al haber menos sodio, ¿qué va a pasar con la respuesta del aparato yuxtaglomerular? Se va a descender. Se va a inhibir, va a disminuir, entonces, pero ya se corrigió la hipertensión. ¿Por qué? Porque al momento sucede otra cosa con la angiotensina 2, también se va
hacia para que se secrete aldosterona. ¿Y qué va a hacer la aldosterona? La absorción de sodio. De sodio y de agua también. Bueno, hasta ahí, mientras no controles la hipertensión arterial, ese mecanismo va a persistir siempre hasta que llegue un momento en que truena ese sistema de compensación. Entonces, si tienes así 4, 5, 6 años hipertensa, con totalmente con un aumento de las tensiones a todos lados, ¿qué va a pasar con el glomérulo después? En la presión arterial, ¿cómo se ven los riñones cuando ya llegan a insuficiencia renal por arteriosclerosis? Si hay una isquemia, porque va a predominar después la constricción de la arteriola aferente sobre la eferente en forma crónica. Entonces, si hay mayor vasoconstricción de la arteriola aferente y menos de la eferente, ¿qué va a predominar? La disminución a largo plazo de la función glomerular. Exacto, del filtrado glomerular y la isquemia glomerular. Entonces, la lesión que hay en la hipertensión es que se llama también esclerosis glomérulo. Esclerosis, así se llama, es la patología que hay y se debe por isquemia. ¿Por qué? Porque predomina el estímulo de la adrenalina, noradrenalina y la endotelina sobre el estímulo de la vasoconstricción de la arteriola eferente por la angiotensina 2. Bueno, es un mecanismo que a la final viene trayendo una lesión renal que se llama isquemia glomerular y que después es una cicatriz y es la lesión predominante en la hipertensión arterial. Y al momento de estar los riñones que hay una isquemia renal, los glomérulos se van colapsando, o sea, no se llenan de sustancia como sucede en las diabetes, mellitus cualquiera de las dos, la tipo 1 o la tipo 2, sino que hay una isquemia y se contrae el riñón y vas a contraer al paciente con los riñones pequeños, ¿verdad? Bueno, eso es lo que sucede en la hipertensión arterial. Es una lesión isquémica del glomérulo por predominio de la adrenalina y vasoconstricción de la arteriola aferente. Bueno, nos vamos ahora, si hay un problema a nivel de una arteria, supongamos que hay un problema en la arteria como que no me deja avanzar. Bueno, aquí estamos viendo, si hay un problema de una estenosis de la arteria renal, ya me salí. Si hay una estenosis de la arteria renal, va a suceder aquí que va a haber una falta de flujo hacia el riñón y va a aumentar la angiotensina 2 por los mecanismos que decíamos hace rato. Si es bilateral, ¿qué puede suceder? ¿Quién está manteniendo el flujo del filtrado glomerular? Angiotensina 2. La angiotensina 2, ¿verdad? Entonces, si el paciente tiene una estenosis de la arteria renal bilateral, si ustedes le dan IECA o ARA2 y alteran esto, ¿qué va a pasar con el filtrado glomerular? Va a disminuir. Y entonces el paciente va a entrar en una insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Entonces, cuando hay estenosis de la arteria renal unilateral o bilateral, por el mecanismo que hay para mantener ese filtrado glomerular y el buen funcionamiento del riñón, el aumento de la angiotensina 2 es bueno para esto, aunque el paciente esté hipertenso. Entonces, el riñón se está protegiendo, mas sin embargo no está protegiendo al corazón, ni tampoco al cerebro, ni a los ojos, ¿no? Entonces, las hipertensiones más severas que hay vienen siendo de la estenosis de las arterias renales, ya sea unilateral o bilateral. Si ustedes dan IECA o ARA2, van a poner en problemas al riñón que tiene la estenosis, más no al otro. El riñón que no tiene estenosis va a seguir funcionando bien.
si le dan IECA o ARA2, incluso la presión va a mejorar grandemente con estos medicamentos. Aún sin embargo, el riñón contralateral, que es el que está normal, sí va a tener lesiones por la hipertensión arterial, como si fuera una hipertensión arterial sistémica. Ese riñón sí puede tener después glomerulosclerosis y a la larga va a tener problemas lo que la hipertensión esencial da. Mas, sin embargo, este otro, si le dan IECA o ARA2, va a disfuncionar. Ahora, si el paciente tiene estenosis en las dos arterias, está contraindicado dar IECA o ARA2. ¿Por qué? Porque inhibe y hace insuficiencia renal aguda, como habíamos dicho. Bueno, entonces el riñón se puede lesionar desde las arterias renales y dar lo que es la hipertensión renovascular. Si nos vamos posteriormente, si en el riñón se alteran lo que son las arteriolas segmentarias o hay una inflamación de las arterias interlobulares antes de llegar a los glomérulos, ¿cómo se le llaman a esas lesiones? Que son inflamatorias generalmente. ¿Alguien? Vasculitis. Vasculitis. Bueno, entonces el riñón se puede también afectar por una vasculitis y generalmente esas vasculitis nos dan en las enfermedades sistémicas como por ejemplo el lupus, es lo más frecuente. Tenemos otros tipos de vasculitis también sistémicas por otras enfermedades sistémicas. Tenemos vasculitis que afectan al riñón exclusivamente. Entonces, siendo del arteriol eferente hacia atrás y antes de las segmentarias, estas enfermedades se llaman vasculitis, que nos afecta también al riñón y las lesiones van a ser isquémicas. Y nos van a dar las glomerulonefritis rápidamente progresivas, síndrome nefrítico o insuficiencia renal aguda. Generalmente el paciente llega con una hipertensión severa y hay algunos síndromes muy específicos en estos que afectan exclusivamente al riñón. Entonces también se puede afectar por vasculitis, que es lo que es las ramas más pequeñitas que van desde interlobulares hasta donde llega la arteriola aferente. Entonces, cuando la lesión viene siendo a nivel glomerular, aquí se pueden afectar varios componentes. Entonces, ¿cómo llamamos cuando la lesión es a nivel del glomérulo, tanto en la membrana basal, tanto en los podocitos, como también aquí en las células mesangiales? Glomerulopatías. Exacto, son glomerulopatías o glomerulonefritis. Y aquí me salí para poder utilizar el apuntador, pues no veo bien. Bueno, entonces, me platicaban, estoy en pantalla completa. Me salí ¿está viendo la presentación? Sí, sí se ve. Sí. A ver, voy a bajar. Ahí está. A ver, permítame tantito. Anotar. ¿En dónde está para poner el anotador? Está en la parte, aquí me subió a la parte de arriba. Bueno, vamos a ver aquí. Si la lesión viene siendo, platicábamos que cómo entran, lo más frecuente en las glomerulonefritis viene siendo por complejos antígenos de anticuerpo. Platicar la vez pasada cómo entran. Están viendo aquí esta flecha blanca que está aquí en el endotelio, que es la capa así moradita que ven aquí. Sí. Bueno, este es el endotelio. El endotelio se encuentran varios vasos sanguíneos ahí, pero vemos una parte aquí al lado derecho, donde está aquí el marcadito como negro, que es la célula mesangial. Si vemos aquí, no tiene membrana basal, ¿verdad? La membrana basal es una que se repliega y agarra varios capilares glomerulares
Pero hay una parte en donde está el endotelio, está la membrana basal y están las células podocitarias. Pero donde no hay células podocitarias y está aquí en el mesanquio, podríamos decir que es una parte muy débil en donde el endotelio está en contacto directo con el mesanquio, que el mesanquio prácticamente sería como el espacio intersticial dentro de estos glomérulos así, ¿verdad? Dejando atrás lo de la médula. Entonces, es una capa gelatinosa que hay aquí en el mesanquio, pero hay unas células estas que están apuntadas con la flecha azul. Es la célula mesanquial. La célula mesanquial tiene muchas funciones. Una de ellas es precisamente secretar sustancias vasoactivas también, prostaglandinas también, y servir como el sistema retículo endotelial que existe en todos los demás órganos. Tiene capacidades fagocitarias también. Entonces, si un antígeno, una enfermedad por complejos antígenos anticuerpos como la glomerulonefritis postestreptocócica, que son una IgM con 5 IgG, se puede ir entre el endotelio y la capa de la membrana basal y ahí estar en contacto con la sangre y activa los polimorfos nucleares y se produce una inflamación muy fuerte con trombos dentro de los vasos sanguíneos, de los capilares. Entonces hablamos, este paciente nos va a dar una glomerulonefritis aguda o rápidamente progresiva o un síndrome nefrítico. ¿Por qué? Porque nos hace una inflamación muy severa de los vasos sanguíneos. Si acaso los anticuerpos son más pequeños, pueden traspasar hacia la membrana basal y si van contra la membrana basal, inflamarla o aumentar su grosor y nos pueden dar aquí, si están muy pegaditos, como en el síndrome de Goodpasture, que va contra la colágena tipo 4, pues nos van a dar también proteinuria, como hematuria también por estar tan pegados aquí al endotelio. En cambio, si entran esos complejos, los antígenos anticuerpos, si se van primeramente, si son muy pequeños y se van en el espacio por abajito de los podocitos, se llama depósitos subepiteliales por el epitelio de la cápsula de Bowman, ¿no? El epitelio visceral. Entonces ahí, como no van a estar en contacto directo con la sangre, liberan ciertas sustancias o disminuyen también principalmente la producción de proteoglucanos, disminuyen también la producción de celoproteínas y de podocinas y hace que se vuelva más negativa, entre comillas, la membrana basal y van a dejar que pasen las proteínas, pero no va a haber eritrocitos o va a haber en muy pequeña cantidad. Bueno, eso se llama una glomerulonefritis subepitelial y le dan muchas enfermedades, principalmente la enfermedad de cambios mínimos, que es la más frecuente en los niños, ¿verdad? Bueno, si acaso la enfermedad, aquí en la glomerulonefritis, nos afecta el puro mesanquio y las células mesangiales, normalmente hay 2 a 3 células mesangiales por campo. Si aumentan más y proliferan las células mesangiales, estas van a liberar sustancias que van a ir hacia aquí, hacia el lado, a alterar la membrana basal o también a alterar la permeabilidad o romper aquí los vasos sanguíneos glomerulares y nos va a dar una enfermedad que se llama glomerulositis mesangiocapilar o mesangial pura, ¿de acuerdo? Una de las enfermedades que nos da de todo esto viene siendo el lupus. Nos da 6 tipos hasta la esclerosis, ¿verdad? Empezando por la enfermedad de cambios mínimos. Hay desde el tipo 1 hasta el tipo 6 de enfermedades que afecta el lupus aquí. Y puede dar desde vasculitis hasta afección del glomérulo, pero los glomerulonefritis son 6. Bueno, posteriormente, cuando se afecta la membrana basal, ya falta, bueno, nos faltan 10 minutos. Si se altera la membrana basal, si se altera también aquí el coeficiente de ultrafiltración, si hay un engrosamiento por un problema de este tipo, de una glomerulonefritis, la arteriola aferente está normal, la arteriola eferente también, el flujo sanguíneo está normal. Entonces, si el paciente se inflama
el endotelio o se inflama la membrana basal o hay un aumento del mesangio que nos hace que disminuya el flujo, no el flujo, el filtrado glomerular. Entonces, al disminuir el filtrado glomerular, ¿qué va a pasar con el túbulo proximal y las demás porciones de la... ¿Qué va a hacer para poder compensar eso? Para aumentar en formas inicialmente, ¿qué va a hacer los túbulos? Si hay una disminución del filtrado. Aumenta la absorción. Exacto, aumenta la absorción de sodio y de agua a nivel túbulo proximal y también al aumentar la absorción, el túbulo, sucede lo mismo que decía la vez pasada, disminuye aumenta la absorción de sodio en el túbulo, enlace ascendente del asa de Henle, y aumenta la absorción de sodio en forma pasiva, pero el agua no se absorbe ahí y llega a la mácula densa. Entonces, ¿qué va a pasar con la mácula densa? Va a liberar también renina y angiotensina 2. Entonces, también en esta enfermedad, para mantener y volver otra vez a compensar, se va a constreñir la arteriola eferente y momentáneamente va a aumentar la presión intraglomerular. Eso tratando de mantener la homeostasis renal hasta que llegue un momento en que ya se vence y que ya el capilar totalmente se colapsa, ¿verdad? Entonces estos pacientes que tienen glomerulonefritis van a tener una disminución o un aumento de la angiotensina 2. Disminución. La angiotensina 2 va a haber aumento de la angiotensina 2 y estos pacientes van a tener una constricción de la arteriola eferente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Por la disminución del filtrado glomerular. Bueno, entonces ya vemos aquí que el riñón se puede afectar, nada más que quiero que sepas cómo se afecta el endotelio, cómo la membrana basal y cómo se puede afectar también la célula mesangial. Todas las alteraciones nos pueden dar esto. Lo mismo también, si hay una proliferación o una disminución de los procesos podocitarios, nos van a dar una glomerulonefritis que son particularmente proteinúricas. La de cambios mínimos es el ejemplo, y la otra es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. La glomerulosclerosis focal y segmentaria tiene muchas causas, desde primarias hasta secundarias. De las primarias, lo más frecuente que es característica de ellos viene siendo la nefropatía por HIV, pero tanto puede ser virales como también inmunológicas, ¿de acuerdo? Y también puede ser por alteraciones en la producción de podocinas por enfermedades hereditarias. Bueno, ya vimos entonces que la lesión, cómo se hace la lesión a nivel glomerular. Nos pasamos de ahí y vemos a la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman, ¿cómo nos puede afectar y dar enfermedad? Si hay una lesión constante y están pasando proteínas o está una lesión inflamatoria y la cápsula de Bowman tiene una como forma de semilunas y va habiendo fibrosis y se va constriñendo el riñón, ¿cómo se le llaman a esas glomerulocitis? Se llaman glomerulocitis crescénticas con formación de semilunas. Eso nos lo pueden dar enfermedades primarias y secundarias también, principalmente la vasculitis, ¿no? Entonces también hay afección de la capa parietal de la cápsula de Bowman, que las células pueden proliferar y convertirse, esas células podocitarias, de las viscerales y las epiteliales también, las que están en la parte inferior de la copa, pueden proliferar y convertirse en fibroblastos. Y el riñón, al glomérulo, no los van a constreñir. O sea, de cuenta que van a estrangular al glomérulo. Y eso es una lesión pesada y fuerte que nos da insuficiencia renal aguda, rápidamente progresiva o síndrome nefríticos. Es una lesión que tenemos que actuar rápidamente. Si se dañan después, primariamente, ¿qué más se puede dañar también? Que puede ser por ciertos medicamentos, como los antiinflamatorios, como una alergia por tales, algún medicamento que ustedes quieran, y que no nos afectan el glomérulo, cuando menos inicialmente, sino que inicialmente se afecta la parte de los túbulos, ¿cómo se le llaman a eso?
Necrosis tubular. Necrosis tubular aguda o puede ser después crónica. Entonces tenemos la necrosis tubular aguda que se da en las insuficiencias renales agudas, principalmente por hipotensión o por sepsis, que son los dos más ejemplos más característicos. Bueno, pero también nos pueden afectar también los túbulos, las enfermedades y todo, y dar alteraciones cuando se afectan los túbulos, el túbulo proximal, por ejemplo, que absorbe la glucosa, que absorbe el bicarbonato, que absorbe los aminoácidos, el fosfato, y si se daña, nos lo va a excretar a nivel urinario en una gran proporción. Aunque esté la glucosa normal, se va a tirar. ¿Cómo llamamos a esa enfermedad? No se acuerdan. Que se puede ver en ciertas enfermedades. Puede ser primaria o puede ser secundaria. Síndrome de Sjögren puede dar esa enfermedad. Bueno, se lo voy a dejar de tarea eso ahí, porque muchos lo pueden dar. Otro, si se daña, por ejemplo, a nivel tubular hacia abajo y se afecta también los receptores para la hormona antidiurética, se nos presentan ciertas enfermedades, que es la diabetes insípida central, puede dar, o la de diabetes nefrogénica, principalmente hablando del riñón. Las alteraciones también en los receptores a nivel de todos los túbulos nos pueden dar lo que se llaman tubulitis, y todos esos nos pueden dar enfermedad, y a la larga nos van a afectar al glomérulo, van a dar insuficiencia renal crónica. Bueno, y si ya nos vamos después a la insuficiencia renal, ya vimos la prerrenal, ya vimos la glomerular intrínseca y ya vimos la intersticial también, y que se afecta el intersticio, y vimos también las tubulitis, que es un capítulo aparte, es un poquito enredoso ahí. Y la última que nos queda, que hemos discutido mucho, que es cuando aumenta la presión retrógrada. ¿Cómo se llama ese tipo de lesión renal? Posrenal. Posrenal, exacto. Tan fácil como eso. Y la lesión que nos va a dar primero a nivel tubular y posteriormente se va a ir hacia atacar a la membrana basal y detener la filtración glomerular. Entonces, ¿qué es lo que disminuye para que se pierda la filtración antes de dañar la membrana, antes de adelgazar la corteza, antes de dar daño crónico? ¿Qué es lo que primero, cuando se tapa y que llega la presión hacia arriba? ¿Qué es lo que daña primero, fisiológicamente? La presión osmótica en la cápsula de Bowman. No, la osmótica sigue. La hidrostática. La presión hidrostática aumenta en la cápsula de Bowman y por ende, ¿qué disminuye? El gradiente. El filtrado glomerular. ¿Y cómo se llama esos 10 milímetros de mercurio de diferencia que hay en la membrana para poder permitir el filtrado? ¿Cómo se llama esa función? Es ese gradiente trans. Es membranal. Membranoso del glomérulo. Entonces ese gradiente de 10 es el gradiente de filtración glomerular, ¿de acuerdo? Entonces ya vemos a grandes rasgos cómo puede afectarse el riñón, y nada más hemos empezado con la clase de filtración. Bueno, lo principal aquí que en la fisiología, la fisiopatología que estamos viendo, es que ustedes que entiendan los mecanismos generales por los que se produce la reabsorción y la secreción de solutos en las diferentes partes de la nefrona, ¿verdad? El número 2 es los factores que regulan la filtración glomerular, que ya hemos platicado mucho, los métodos por los cuales se calcula la filtración glomerular en los pacientes, que eso nos sirve para poder determinar el daño que tiene en ese momento el riñón y si mejora o empeora y en qué proporción va empeorando conforme la enfermedad va avanzando, si no hay cura para esa enfermedad. Eso es lo que vamos a ver para entender los siguientes capítulos. Bueno, ¿alguna pregunta de ustedes hasta ahorita? Doctor, a mí me quedó una duda con la estenosis unilateral.
Ajá. de la arteria renal. Como se menciona que los IECA y los ARA pues pueden afectar al riñón que tiene la estenosis. ¿Qué medicamentos se utilizan en esos casos? Principalmente utilizan medicamentos de los bloqueadores alfa y bloqueadores alfa 1, alfa 2, alfa 1 principalmente a nivel arteriolar. Puede ser hidralazina, puedes utilizar el minoxidil, puedes utilizar también la prazosina, puedes utilizar beta bloqueadores, pero no los recomiendo mucho, y utilizar bloqueadores de los canales de calcio. Con eso tú, principalmente si es bilateral o si es unilateral, y con eso preservas la función renal, y después ya el paciente lo puedes tratar, si es bilateral, por medio de angioplastía o un bypass aorto-renal, ¿verdad? De la arteria renal. Igual como el corazón, haces un bypass o haces una angioplastía y le pones un stent ahí. Si acaso es unilateral y la hipertensión no es muy severa, el paciente puedes dejarlo así y darle inhibidores de la ECA y ECA o ARA2, y vas a tener un riñón que sí se te va a afectar la tasa de filtración, pero vas a proteger el otro. Pero el otro a la larga te puede dar uno que se llama, hay una hipertensión especial que se llama hipertensión, un clip, dos clip, léalo, se llama hipertensión de Goldbach. Pocas veces se sabe de esto, pero póngalo hipertensión de Goldbach y van a saber cómo, a pesar de curar y de quitar la estenosis de un riñón unilateral, el paciente queda hipertenso. Pero queda hipertenso por el daño que sufrió el riñón contralateral. Bueno, los inhibidores de la ECA están contraindicadas, estos medicamentos, estas drogas, en pacientes con estenosis bilateral o con riñón único con estenosis renal, porque vas a hacer una insuficiencia renal aguda. Todo paciente menor de 35 años y mayor de 65 que debe estudiarse para una hipertensión secundaria, y el 80% de esto viene siendo renovasculares, renales principalmente, ¿verdad? Y de esto, el 80% de todas estas viene siendo que son renovasculares, y un 10% vienen siendo, de las secundarias, vienen siendo renales en sí. Bueno. Ok, gracias. Entonces, ese es para seguir, aquí vemos cómo en la parte, en la corteza, vemos el túbulo contorneado distal, que tiene unas células grandes, tiene mucha actividad, pero vemos aquí este se ve más abierto de lo que vemos aquí, pero vemos aquí los túbulos contorneados proximales, aquí que tienen células más grandes y tienen muchas microvellosidades, y es la que tienen mayor actividad. Por lo tanto, estas dos células son las que consumen más energía en el riñón y son los primeros que se afectan en la necrosis tubular aguda por hipoperfusión. Bueno, les voy a mandar por correo un resumen de esto, de unas 2 páginas. Es algo sencillo ahí. Y para continuar ya la próxima semana con la absorción y reabsorción. Y vamos a ir intercalando otras enfermedades. Bueno, ya nos pasamos de la hora. Las 2:05. Nos vemos el lunes entonces con un nuevo equipo. Ok, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Si tienen dudas, apúntenlas y ya me lo dicen. Ok. Hasta luego. Gracias. 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 Hasta luego.